Esta mañana, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias al Evangelio de Juan en el capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. El domingo pasado miramos el texto desafiante de nuestro Señor Jesucristo, cuando les dice a sus discípulos, a los que le seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Siguiendo a Jesús con una entrega absoluta. Es un llamado a seguir al Señor con un compromiso total, decíamos. Pero en esta mañana quiero que podamos seguir mirando este llamado del Señor y aquello que se requiere para sus discípulos. Y hoy vamos a mirar el aspecto más esencial que los discípulos de Cristo necesitan cultivar. Aquí en Juan capítulo 21, desde el versículo 15 en adelante, leemos esta historia de la conversación del Cristo resucitado con su discípulo llamado Pedro. Dice el texto: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Padre, gracias por esta mañana. Nuestros corazones rebosan gratitud, oh Señor, al saber, oh Señor, que tú has sido bueno para con nosotros, misericordioso, paciente, bondadoso, generoso. Gracias, Señor. Gracias porque no nos has pagado según nuestras rebeliones, conforme a nuestras iniquidades. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador, por quien nuestros pecados han sido borrados. Oh Señor, gracias en esta mañana. Oramos que nos bendigas con tu palabra, que nos hables profundamente al corazón, que tu Espíritu Santo confronte nuestras almas, que tu Espíritu Santo ponga tu palabra profundamente en nuestras vidas
Enséñanos, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Redarguye nuestras vidas y restaura nuestro amor por ti, como lo hiciste con tu discípulo y apóstol Pedro. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, el denuedo que da tu Espíritu Santo, Señor, para predicar tu palabra como es digno de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta probablemente sea la conversación más interesante de Cristo con uno de sus discípulos, pero también la conversación más desafiante y más confrontadora. Una conversación verdaderamente restauradora, llena de amor y llena de misericordia. Una conversación que no se llevó a cabo a solas, que no se llevó a cabo en privado, sino una conversación que se dio ante la presencia de otros testigos, de otros discípulos. Dice Juan, 6 de ellos. En el texto que precede el que nosotros leímos, las Escrituras nos dicen cómo los discípulos, en especial Juan, pudo mirar que el Señor venía a ellos mientras ellos pescaban. Y cómo Pedro se tiró al mar para ir al encuentro con el Señor. Juan también nos cuenta que el Señor Jesús preparó comida para ellos, preparó desayuno para ellos y comió con ellos. Y tuvo una preciosa comunión con ellos. El verso 11 nos dice que Simón Pedro subió a la barca y sacó a la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tanto, la red no se rompía. Y Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús tomó vino y pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro. El texto no nos dice que Jesús tomó aparte a Pedro y lo llevó a algún lugar, no. Allí mismo, cuando acabaron de desayunar, Jesús tomó a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Estos testigos que estaban allí ante esta pregunta del Señor también habían sido testigos de la osadía de Pedro cuando dijo: aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Jesús trae a la memoria de su discípulo aquel día, no para humillarlo, pero para enseñarlo, para corregirlo y sobre todo para restaurarlo en presencia de los demás discípulos. Esta es una historia verdaderamente amorosa de restauración, no una historia vergonzosa. Pero con esta conversación también el Señor nos enseña a ti y a mí que no hay ninguna otra marca en la vida de sus discípulos que pueda igualarse a esta: el amarlo a Él. No hay ninguna otra marca en la vida de aquellos que siguen al Señor como el amor. El amor al Señor y el amor a su rebaño.
Así que miremos en primer lugar esta gran pregunta y sencilla pregunta, pero profunda pregunta que el Señor hace a Pedro. No le pregunta: Pedro, ¿estás dispuesto a morir por mí? No le pregunta: Pedro, ¿estás dispuesto a recorrer el mundo entero por mí? No, le pregunta: Simón, ¿me amas? ¿O cuánto envuelve esta pregunta? Simón, ¿me amas? Esto no es una pregunta cualquiera, no es como una pregunta que un padre le hace a un hijo: hijo, ¿me amas? O como una esposa a su esposa: ¿me amas? No, porque aunque la respuesta sea negativa, no tendría consecuencias eternas, como si la tiene la respuesta de Jesús. La pregunta de Jesús a Pedro: ¿me amas? Porque si este amor no existe en el corazón de alguien que le siga, entonces estaría perdido. No sería suyo en verdad. Porque donde este amor no existe, no hay vida posible. No hay vida posible. Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Va directo al corazón. ¿Me amas más que estos? Esta no es una pregunta que Jesús hace porque abrigue dudas respecto al amor de Pedro, sino para que se afirme en verdad el amor que él sabe que existe en su discípulo a pesar de su debilidad. Porque un verdadero discípulo, amados, no significa un perfecto discípulo. Esta pregunta la repite 3 veces. Versículo 16, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y una tercera vez, verso 17, Jesús dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Sin duda que con esta pregunta tiene la intención de recordarle su negación 3 veces. ¿Me amas más que estos? Trae delante de él su confianza propia. Cuando dijo, Mateo lo registra en el capítulo 26, versículo 33, que Pedro respondió cuando el Señor dijo: todos se escandalizarán de mí. Y Pedro respondió: aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y el versículo 35 dice que Pedro además añadió: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Con cuánta arrogancia habló su discípulo: jamás te negaré. Jesús le está diciendo a su discípulo: Pedro, ¿has aprendido algo? ¿Has aprendido que no eres tan fuerte como creías? Una lección de humildad para Pedro.
La humildad es esencial para ser útiles en la viña del Señor. La humildad es esencial en la vida de sus discípulos, porque Dios mira de lejos a los altivos y da gracia a los humildes. Pero, amados hermanos, en esta pregunta, nuestro Señor también pone de manifiesto la importancia y la demanda de amarlo a Él sobre todas las cosas. Una simple pregunta pone de manifiesto la relevancia del amor por el Señor. No es suficiente con tener un gran conocimiento doctrinal o teológico. No es suficiente con tener una moralidad intachable. Se precisa tener un corazón que lo ame a Él sobre todo otro asunto. John Piper dice: Cristo no murió y se entregó por nosotros solo para librarnos del infierno y llevarnos al cielo. Él quiere ser lo más hermoso y lo más precioso para nosotros. ¿Cuánto anhelan eso? Él quiere ser lo más precioso y lo más hermoso para nosotros. Él nos está demandando que el amor que experimentemos por Él supere el amor que podamos tenerle a los que más amamos, a padre, a madre, a hijo, a hija y aún a nosotros mismos. ¿Y cómo amamos a nuestros padres? ¿Y cómo amamos a nuestras madres? ¿Cómo amamos a nuestros hijos? ¿Lo amamos solo con la voluntad? ¿Lo amamos solo porque tenemos que amarlo? No, lo amamos con un profundo amor, con un profundo sentimiento de cariño y de afecto. El Señor pide que el amor por Él sea más profundo que ese amor. Un amor singular, como el amor que Dios mismo demanda y merece. Un amor incondicional, un amor exclusivo por nuestro Señor. Porque en verdad, hermanos míos, es este amor el que va a hacer que Él se mantenga en el centro. Es este amor el que va a hacer que Él sea lo primero en nuestras vidas sobre cualquier otra persona y sobre cualquier otro asunto de esta tierra. El amor es esencial para los discípulos de Cristo. Los ritos externos no son nada sin este amor, dijo Pablo. Los dones espirituales no son nada sin este amor. El conocimiento no es nada sin este amor. Es como metal que resuena o címbalo que retiñe, dijo Pablo. Un amor apasionado por nuestro Señor. Quizá sus discípulos no tengan un gran conocimiento. Quizás no tenga una gran fe. Pero el amor es indispensable que exista. Los cristianos genuinos son definidos por el amor hacia Cristo, no por su religiosidad. Los fariseos tenían una respuesta mucho más eficiente que tú y que yo, religiosamente hablando, pero Jesús dijo: no hay amor de Dios en sus corazones. Tenía mucho más conocimiento de las Escrituras que el que más conocía de los discípulos de Cristo, pero no amaban a Jesús.
El amor a Jesús es lo que nos separa, hermanos míos, de los incrédulos. Es el amor a Jesús lo que nos separa de los incrédulos. Los incrédulos pueden también ser muy religiosos, pero es de nosotros que dice el mismo apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 8, a quien amáis sin haberle visto, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Por qué se regocijan así? Porque lo aman. El amor a Cristo es la mayor evidencia en verdad de una fe salvadora. Pablo le dijo a los corintios en su primera carta, verso 16, si alguno no ama al Señor, sea anatema, es decir, que quede bajo maldición. Cristo mismo le dijo a los fariseos, Juan en el capítulo 8 lo narra en el versículo 42, si Dios fuera su Padre, ¿qué? Me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Si Dios fuera su Padre, ciertamente me amaríais. Mira la relación que existe entre el amor y la obediencia, porque el mismo Señor en el capítulo 14 de este Evangelio de Juan nos lo presenta con una historia. El versículo 21 de esta historia nos dice en el versículo capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, dijo el Señor, ese es, y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que no me ama no será amado por mi Padre. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado? Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Si alguien me ama, guardará mi palabra. No está diciendo, si alguien guarda mi palabra, me amará. No, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. El amor de Jesús es el gran motor en el corazón de un discípulo que lo lleve, que lo lleva, que lo mueve a entregarse a Jesús, a seguir a Jesús, a adorar a Jesús, a obedecer a Jesús con todo su corazón. Y la pregunta no es una pregunta que está sobrando. Es una pregunta que Cristo hace, no a cualquiera de sus discípulos, a alguien que ha llamado a ser apóstol. Porque este amor en verdad
que existe en todos los genuinos discípulos, pero este amor podría encogerse en nuestros corazones, este amor podría achicarse, este amor podría enfriarse, este amor podría apagarse por el descuido en nuestra relación con Él. Y a veces podemos tener un punto ciego que no nos permite mirar cómo está, cuán cálido está ese amor en nuestros corazones. Es mucho más fácil poder detectar un error doctrinal. Es mucho más fácil poder detectar un error moral, una caída, que el enfriamiento del corazón hacia Cristo, la falta de pasión por Él. Usted dirá, hay indicadores, pastor, que sí, pero cuando el corazón se está enfriando, la misma persona muchas veces no lo puede ver. El Espíritu de Dios tiene que tratar con él para que pueda mirar lo que no ve. Cristo hace rato que está siendo el segundo o el tercero en su vida. Hay otras cosas que están tomando su lugar, pero no lo puede ver, porque puede achacar esas cosas a otras variables y no a su propio corazón que se está apagando hacia Cristo. Pero en realidad lo que sucede es que hay algo que es diferente a Cristo que está robando. Hay algo que es diferente al Señor que se está llevando nuestra devoción hacia Cristo, que nos está cautivando. ¿Sabe cuando algo lo cautiva y usted no puede moverse de ahí? Su mirada está fija. Esto es lo que tiene que convertirse Cristo para un discípulo, de tal manera que su vista esté centrada en Él. Pero esto pudiera ser oculto por actividades religiosas, pudiera camuflajearse por la ortodoxia correcta, por el celo religioso, etcétera, etcétera. Pero Cristo, que puede mirar más allá de ti y de mí, nos escudriña. Como escudriñó a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y le dijo: conozco tu trabajo, yo conozco que tú trabajas mucho, conozco que trabajas duro, conozco tu fatiga, conozco tu ortodoxia, conozco porque has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo algo contra ti. Versículo 4, tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. El amor que profesabas por mí no arde de la misma intensidad que al principio. Tenía buenas obras. Esta iglesia trabajaba para el Señor, había sufrido, había perseverado, había probado a los falsos apóstoles, pero dejó lo más importante: su amor hacia el Señor. Y el Señor no es indiferente a eso, porque cuando esto falta, todo lo demás sobra. El amor al Señor se había enfriado, se había apagado, se estaba descuidando. Jesús lo reprende: has dejado tu primer amor. Jesús muestra su disgusto cuando nos ve fríos, cuando nos ve apartados, indiferentes y apáticos. Él muestra su enojo.
y reprende a sus discípulos. Él lo ve como un pecado serio, de lo cual nos llama a arrepentirnos, a dolernos y a volvernos. Arrepiéntete, le dice el Señor, y haz la primera obra. ¿Cuál es la primera obra? Amar al Señor. Esta es la. Vuelve. Recupera el celo que tenías antes, el fervor, la ternura que tenías por mí. Habían dejado de tener una mirada centrada en Cristo. Estaban viviendo la rutina, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Hermanos míos, nosotros podemos decir, no, yo sigo amando al Señor como antes, pero ahora tengo muchas cosas, estoy muy ocupado, ¿a qué? Etcétera, etcétera. No tiene que ver con eso, tiene que ver con tu corazón hacia Cristo, porque cuando Cristo es el primer asunto, todo lo demás coge su lugar. Hermanos míos, el declive espiritual, no importa que usted sea un pastor, que sea un diácono, un líder de grupos pequeños, el declive espiritual de sus discípulos comienza aquí, cuando abandonamos el primer amor hacia el Señor. Tenemos que tener cuidado, pedir gracia para que el ardor, la pasión de nuestro amor hacia el Señor no disminuya, para que nuestro cariño hacia Él no pueda ser eclipsado por otras cosas, por otros amores. La codicia de otras cosas, el materialismo, el compromiso con el mundo, la tolerancia al pecado, la mundanalidad, son factores que apagan, son factores que pueden eclipsar al Señor en nuestra vida. El descuido de la comunión con Cristo a través de los medios de gracia, la escritura, la oración, el congregarse con los demás hermanos. Hermano, ¿qué está cautivando tu corazón? Amar al Señor debe ser nuestro primer asunto. ¿Cuánto anhelan eso? Nada puede sustituirlo. Nada debe sustituirlo. Pidamos gracia para poder apartar de nosotros todo lo que nos estorbe la intimidad y la relación con el Señor. Porque Él no solo llama a Pedro, porque Él ama a todas sus ovejas. Y nos confrontará también a nosotros. Pero miren, en segundo lugar, la respuesta de Pedro, una respuesta sincera y humilde. A cada pregunta hay una respuesta afirmativa. A cada pregunta hay un sí de Pedro. Hay un sí de Pedro. Sí, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Qué otra respuesta podría haber? Jesús sabe que su discípulo lo ama. Un creyente verdadero sabe, en su corazón sabe, si ama al Señor, lo sabe, porque el Espíritu mismo le da testimonio de que a aquel a quien Él no amaba, ahora lo ama. Pero al final es el Señor mismo el que tiene que validar ese amor. Porque aunque nuestra conciencia no nos reprenda, dice Juan, mayor que ella es el Señor. Quizás no seamos fuertes, quizás no seamos muy valientes,
o muy sabios, o quizás no estemos muy firmes, pero si amamos a nuestro Señor, somos suyos. Pedro demuestra sinceridad en su respuesta. Su respuesta está llena de sinceridad. Él está consciente de su traición al Señor al negarle 3 veces. Sabe ya que no es tan fiel como pensaba que lo era. Sabe que no es tan fuerte como pensaba que era. Pero también sabe que a pesar de su debilidad, ama al Señor con amor sincero. Nos acordamos de su negación, pero no nos acordamos de su arrepentimiento. Pero Lucas nos dice en el capítulo 22, versículo 61, que después de negar al Señor, también vino el arrepentimiento. Nos dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Cruzaron las miradas en su última negación. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, como dice allí, saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. Arrepiéntete, le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Vuelve, recuerda de dónde has caído. Pero la respuesta de Pedro no solo es una respuesta sincera, sino humilde. Había mucha fuerza natural en él mismo. Su amor era precioso, pero su fuerza natural era hasta un gran obstáculo que debía ser tratado. Oh, hermanos, cómo el Señor permite a veces nuestros fracasos para hacernos bien, para tratar con nuestra altivez, para tratar con nuestro orgullo, para tratar con nuestra fuerza, para quebrar nuestras fuerzas y que podamos venir con humildad delante de Él. Ahora, el Pedro que dijo y se comparó con los demás, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. El Pedro que sobresale y que dice, yo soy un hombre, no te voy a negar, ahora se abstiene de compararse con los demás, aunque Cristo le dice, ¿me amas más que estos? Ahora solo puede hablar de su propio corazón y del conocimiento que el Señor tiene de su corazón. Señor, tú lo sabes todo. Señor, a ti no te puedo engañar. Pero ahí mismo le dijo, tú sabes que te amo. Él nos conoce, nuestro Señor nos conoce, más allá de nuestras apariencias, más allá de lo que otros dicen de nosotros, más allá de lo que nosotros mismos pensamos de nosotros. Él nos conoce bien. Así que es muy humilde decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero el Señor en su amor restaurador, en tercer lugar, le llama al servir a sus ovejas, a mostrar ese amor sirviendo a sus ovejas. Noten, cada pregunta lleva también un mandamiento. Cada pregunta lleva un mandato. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis corderos. Apacienta mi rebaño.
Así como la pregunta se repite 3 veces, también el mandato se repite 3 veces: apacienta mi rebaño. Él está restaurando el llamado y la misión a Pedro. Hermanos míos, la negación de Pedro le hacía acreedor, en verdad, de ser descalificado de su llamado como apóstol del Señor. Por su traición al Señor debía ser descalificado del llamado. Pero Cristo, por su gran amor, no nos paga como merecen nuestros pecados. Y esto solo puede reflejar su misericordia y su amor. Oh Señor, no nos paga como merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Gracia, nos da amor y nos da misericordia. Pastorea mis ovejas, pastorea, cuida mi rebaño. Lo está volviendo, lo está restaurando, está encomendándole otra vez a la misión. Pero le está diciendo: mira, la mejor manifestación de tu amor hacia mí es que ames a mi rebaño, que ames a mis corderos, que cuides de ellos, que me sirvas a mí sirviéndole a ellos. Esta es la gran manifestación también para nosotros. Que pienses en los demás, que seas un instrumento útil al Señor y a su obra, que muestres ese amor, amando a sus ovejas, sirviendo a sus ovejas, trabajando para Cristo. Es trabajar para su rebaño. Aquellos que le aman le servirán sin duda, y eso será irrefutable, hermanos míos. Ese amor nos va a empujar gloriosamente a entregarnos a la causa de Cristo, con un servicio abnegado y aún, si es posible, sacrificial. Pastor en Nueva York, Jim Simbalat, dice: cuando nuestro amor por el Señor va creciendo, también crece juntamente el amor por la gente que Dios ama. ¿Cuánto creen eso? Cuando nuestro amor por el Señor va creciendo, también crece juntamente el amor por la gente que Dios ama. Amén, así es. La prueba definitiva de nuestro crecimiento espiritual es el amor. Y amar siempre significa vivir para servir a otros, hacerles bien. Porque Juan dice que el amor no consiste en palabras, sino en hechos y en verdad. Primera de Juan capítulo 3, verso 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hay una acción, no palabra. En esto conocemos el amor. Él puso su vida, Él entregó su vida, Él se dio por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por ¿qué? Los hermanos. El versículo 18 le dice: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Pedro había dicho al Señor: mi vida pondré por ti. Lo había negado 3 veces, pero en verdad su vida pondría por él. Porque el Señor le concedía el privilegio de poder morir por su causa, de poder morir por su nombre,
Porque Juan dice, verso 19, esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo lo que nos dice a ti y a mí: sígueme. Alabado sea el nombre del Señor. Reconciliado con el Señor, reconciliado con su amor, encomendado a su misión, Pedro lo seguirá hasta la muerte. Muerte con la cual glorificaría a Dios. Oh, amados hermanos, ¿estamos amando al Señor? ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? ¿Por qué amaría Pedro a Cristo? ¿Por qué amaríamos nosotros al Señor? El mundo no le ama, le aborrece. Pero sus discípulos le aman. ¿Por qué le amaríamos? Juan responde en su primera carta, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Porque se entregó por nosotros. Porque canceló nuestra deuda para redimirnos, para justificarnos con su sangre, porque libró nuestras almas del infierno. ¿Por qué le amaríamos? Porque nos libró de la condenación, porque salió a nuestro encuentro cuando estábamos perdidos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo no hemos de amarle? O cuando entendemos el amor del Señor con que Él nos amó, que se entregó y murió por nosotros, nos entregaremos a Él con todas nuestras fuerzas. Y nuestro amor por Él será una locura total para los mundanos, porque no sabrán ni se explicarán por qué amamos así a Jesús sin haberle visto. Nos dirán fanáticos, pero como dice la amada en Cantar, si el hombre diera todos sus bienes por este amor, de cierto lo menospreciaría. Esto está ilustrado muy bien en la historia del fariseo y la mujer pecadora en Lucas capítulo 7, versículo 36. Una pecadora pública, quizá una prostituta. Nos dice la Escritura que uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Y qué ocurrió allí? Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que está tocándole, que es una pecadora. Si este fuera profeta, discerniera quién es esta persona que él le está permitiendo esto. Pone en duda
que el Señor fuera un profeta. Pero el Señor desvanece su pensamiento. Porque notemos lo que sigue en el texto. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Esto es un asunto de amor, hermanos míos. Es asunto de amor. Todo el tiempo es asunto de amor. ¿Cuál le amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Que tú dices que si yo fuera profeta, sabría quién era. Yo soy más que profeta porque sé lo que tú estás pensando. Y ningún profeta sabe eso. ¿Ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Me trataste como alguien común, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, ¿poco qué? Poco ama. Hermanos míos, todo consiste en amor. ¿Por qué ama mucho? Porque se le perdonó mucho. ¿Tenemos conciencia de cuánto se nos ha perdonado a nosotros? Quien no ha experimentado el perdón de sus pecados, la salvación por pura gracia, no puede amar al Señor así. Le amamos porque Él nos amó primero. Lo amamos porque su amor por nosotros sigue siendo inmenso. Su amor por nosotros sigue siendo inquebrantable y glorioso. Juan mismo lo declara en Apocalipsis 1:5: al que nos ama y nos lavó con su sangre. No al que nos amó en pasado, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos sigue amando con un amor insondable que no merecemos. Porque sigue siendo nuestro sustento, porque es nuestra fortaleza cada día, la mano que nos sostiene, la luz que nos guía cada día. Le amamos a Él, hermanos míos. Salmo 18. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca y mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Oh, hermanos míos, claro que sabemos que este amor no lo podemos fabricar nosotros. No podemos salir de aquí a comprar este amor que Él demanda. No lo recibimos de nuestros padres, no nos viene dado por genética, nos viene dado de Él mismo.
por el Espíritu Santo. Nos viene dado del mismo Señor. Él es la fuente. Cuando nos acercamos a Él, cuando nos cobijamos en Él, cuando vamos a Él cada día, ese amor fluye en nuestros corazones por su Espíritu, en la medida, hermano mío, en que le buscamos, en que nos acercamos a Él. Este amor fluirá en nuestros corazones con mayor intensidad. Porque Él mismo nos dijo a ti y a mí: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Juan 15, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué no pedimos gracia en esta mañana? Quizás haya alguien que el Espíritu Santo le haya hablado profundamente en su corazón y le haya dicho: ¿me amas? Él está aquí en medio nuestro. Él puede restaurarte de la misma manera que restauró a Pedro. Él puede volverte a Él. Arrepiéntete en esta mañana.